sábado. Amén. Un placer estar aquí en este día en el que venimos habitualmente a reunirnos, a alimentarnos con la palabra de Dios, a disfrutar un rato con los hermanos y hermanas, porque yo no sé ustedes, pero para mí la iglesia es un refugio, es una burbuja. Aquí podemos arroparnos un poquito y escapar de lo que tenemos allá afuera. Este es nuestro lugar. Para los que no me conocen, yo creo que casi todos me conocen, pero para los que no me conocen, yo no soy predicadora. Siempre lo digo, me gusta aclararlo porque estar aquí en este lugar es una gran responsabilidad. Yo no predico, yo lo que hago es enseñar. Y para enseñar me gusta ampararme de la tecnología, por eso ustedes van a ver una presentación, un estudio que creo que es muy importante en estos momentos en los que estamos viviendo, que vamos a hacer en conjunto, pero no una predicación. Y este estudio Dios me ha puesto en el corazón que lo titule de la siguiente manera: la iglesia necesita el mensaje de salud. Y fíjense que no es una pregunta, yo no les estoy preguntando, ¿la iglesia necesita el mensaje de salud? No, yo me atrevo a afirmar que la iglesia necesita el mensaje de salud. Amén. Amén. Y lo necesitamos porque tanto en la iglesia como en la comunidad hay muchísimas personas enfermas. Y cuando se hacen reuniones de diferentes índoles, incluso esas que hacemos en las típicas cadenas telefónicas, es increíble la cantidad de tiempo que nos pasamos respondiendo a las peticiones de oración que nos están haciendo. Nos piden que oremos por todo tipo de enfermos, pero si hay algo que a mí me quiebra el alma, es que últimamente veo que piden mucha oración por personas muy jóvenes, por niños, por jóvenes, y eso nos habla de que hay algo que no está bien, que tenemos que encajar, que hay verdades que tenemos que empezar a aceptar, primero conocer, después aceptar y después practicar para que nuestras vidas puedan ir mejor. Nosotros no somos cualquier tipo de persona, nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos una misión, y la misión es, además, por supuesto, predicar el evangelio, pero estamos llamados a ser luz que está en un, o sea, ser luz y brillar en un mundo que está en tinieblas. No podemos brillar y cumplir nuestra misión si nos confundimos con las tinieblas. Es nuestra diferencia la que marca la diferencia. Por eso les decía que nuestra iglesia necesita el mensaje de salud. Y fíjense que lo primero que les quiero comentar, porque vamos a empezar amparándonos en la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? Pues porque es nuestro manual de instrucciones, es el GPS de todo cristiano. Y hay dos versículos en especial que tienen relación con la salud en su estado más puro, en su interpretación más amplia: salud física, salud mental y salud espiritual, que quiero compartir con ustedes para dar comienzo a esta presentación. El primero está en Juan 10:10. Allí se nos dice: yo he venido, nos dice el Señor, no solo para que ustedes tengan vida, sino para que la tengamos como, pero mucha, para derrochar vida por todos nuestros poros. Y la segunda, el segundo versículo, en tercera de Juan 1:2, este versículo me gusta mucho porque es una declaración de intenciones de ese Dios que nos creó, que nos redimió, que nos sostiene, que nos quiere sanar. Y miren lo que él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Podría parecer a priori una paradoja, porque podríamos pensar: ¿cómo es posible que si Dios ha manifestado que ese es su deseo, hayan tantas personas quebradas literalmente a nivel de salud en la población? De salud, insisto, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Vamos a ver a menudo que avancemos la respuesta a esas interrogantes. Fíjense que esta iglesia se caracteriza, esta iglesia de alturas en Florida, Estados Unidos, lo aclaro porque se está transmitiendo en vivo y a veces las personas me dicen: ¿pero dónde está? Estamos en la iglesia de alturas en Florida, Estados Unidos. Resulta que esta iglesia es una iglesia muy misionera. Siempre yo veo
Por ejemplo, a Luis, a su esposa, siempre están con esos minutos misioneros. Y Dios nos ha dejado una herramienta para que esa misión de ser misionero pueda tener más éxito. Y es este mensaje, el mensaje de salud, que es el brazo derecho del Evangelio. Así se le ha bautizado, como el brazo derecho del Evangelio. Deberíamos practicarlo más, deberíamos predicarlo más, deberíamos enseñarlo más, porque los resultados van a ser mayores. Fíjense que de hecho, durante los 3 años y medio que duró el ministerio de Cristo aquí en la tierra, fue más el tiempo que él dedicó a curar que a predicar. Él primero curaba y después decía a las personas, síganme. En aquellos tiempos, hace más de 2000 años, había muchas personas enfermas. A medida que han ido pasando las décadas, que han ido corriendo los tiempos, hay más enfermos que antaño. Es verdad que hay más población, pero también hay más enfermos. ¿Por qué? Bueno, porque nos estamos acercando al tiempo del fin. O mejor dicho, estamos en el tiempo del fin. Yo pienso que en los días finales prácticamente del tiempo del fin. Y cuando nosotros oramos y decimos, y le pedimos a Cristo que Él venga, se lo estamos pidiendo porque todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor está en un caos total, absoluto. No hay nada que esté en su orden. Y Cristo viene precisamente porque las cosas están mal. Y hace un ratito en la escuela sabática decía que las cosas no solo están mal, sino que van a ir a peor, porque para eso Cristo viene, si no, no tendría sentido que viniera. Pero eso no es algo que nos debe asustar, sino ya debe ser un llamamiento para nosotros, a nuestra conciencia, para saber que ahora más que nunca tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que estar nosotros en las mejores condiciones para poder cumplir con nuestra misión. Y como esta es una iglesia muy misionera, yo quiero leerles lo que dice en Mateo 4:23. Miren el método que tenía Jesús para hacer esa obra misionera. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto quiere decir que nosotros como iglesia, para hacer esa obra misionera, en realidad tenemos una triple misión, tenemos un triple enfoque. Tenemos que enseñar, tenemos que predicar y tenemos que sanar. Y usted podrá decir, bueno, pero yo no soy médico, yo no soy profesional de la salud, ¿cómo voy a poder sanar? Bueno, pues Dios nos ha dado este mensaje. A través de este mensaje que podemos sanarnos nosotros mismos y ayudar a mejorar la vida de los demás. Pero fíjense que además en Lucas, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2, el Señor nos muestra que Él nunca ha mandado a sus discípulos a hacer algo de lo cual Él primero no haya dado el ejemplo. Él, después de enseñar como lo hacía, de sanar y de predicar, dice lo siguiente este versículo: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. A mí me encanta esto porque primero nos da ejemplo, nos llena de su poder y después nos dice, ahora vayan ustedes y háganlo. Porque si ustedes se llaman cristianos, es porque se supone que sean como Cristo. Cristo, o sea, de Cristo no solo tenemos que tener nosotros o debemos tener su nombre, sino también su carácter y hacer obras semejantes a Él. Nosotros debemos ser en nuestra esfera tan perfecto así como Él lo fue en la suya, y eso incluye poder hacer una obra misionera a cabalidad. Fíjense que el tema de hoy se llama La iglesia necesita el mensaje de salud, y vamos a avanzar en la Biblia y vamos a avanzar en el ministerio de curación. Ministerio de curación, para los que no lo conocen, es un libro que fue escrito por la mensajera y sierva del Señor Elena G. White. Esta mujer, que solo tenía 3 años y medio de educación primaria, estaba llena del Espíritu Santo, y el Señor la utilizó de una manera increíble para escribir libros que nosotros los llamamos, nosotros los cristianos adventistas del séptimo día, como el Espíritu de Profecía, así le llamamos. Son libros inspirados por Dios. Tienen todo el crédito porque el mismo autor de las Escrituras ha sido el autor de esos libros. Y dentro de los libros que ella escribió, porque escribió de todo tipo de temas, hay unos libros 5, sobre todo,
que tienen que ver con este mensaje de salud que nosotros estamos viendo ahora. Esos libros son, por ejemplo, Ministerio de Curación, ahí lo tenemos, se considera la Biblia de la salud, Mente, Carácter y Personalidad, Ministerio Médico, Temperancia, Consejos sobre el régimen alimenticio. Todos esos libros son luz para estos tiempos de oscuridad en los que estamos viviendo. Son verdaderos compendios de información inspirada por Dios que nos ayudan a vivir una vida mejor. Y en este libro, Ministerio de Curación, ella dice lo siguiente: es el plan divino que trabajemos como trabajaron los discípulos. La curación física va entrelazada con la misión de predicar el Evangelio. En la obra del Evangelio jamás deben ir separadas la enseñanza y la curación. ¿Qué significa jamás? ¿Qué quiere decir jamás? Nunca. No podemos separar una cosa de otra, porque la salud es integral, es a nivel físico, es a nivel mental, es a nivel espiritual. Fíjense si es así, que les voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que sufren en los tiempos en los que vivimos y debido a un estilo de vida que no tiene fundamento en la naturaleza, pues tienen problemas en el aparato digestivo. Por poner un ejemplo, hay montones de personas que tienen, ya no voy a poner lo más grave que es por ejemplo un cáncer de colon, no. Vamos a hablar por ejemplo de una gastritis, en la que literalmente las entrañas nos están quemando. Pues esas personas piden muchas veces oración en la iglesia, por supuesto, para ser restaurados, y eso debemos hacerlo, es lícito hacerlo. Pero de nada vale que esa persona oremos por ella si no pone de su parte y cambia como debe cambiar, porque jamás va a encontrar mejoría. Jesús está diciendo, o sea, el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que darle ejemplo, enseñarles cómo cambiar sus hábitos, porque es imposible que una persona a la que literalmente siente que tiene fuego dentro de sí, le pueda interesar un estudio bíblico, porque lo que quiere es sanar su dolor en primer lugar. Por eso Jesús primero sanaba y después predicaba. Una persona con un dolor de cabeza, ¿cómo puede tener deseos de orar? Una persona que tenga un dolor en los huesos horrible, o como aún queriendo una persona que tenga un problema óseo, esos problemas de osteoporosis, ¿cómo puede ir, por ejemplo, a querer hacer obra misionera tocando las puertas si es que no puede sostener su estructura por el dolor que tiene? Por eso es tan importante este mensaje. Lo necesitamos a nivel personal, porque nadie quiere estar enfermo, pero lo necesitamos también para poder estar capacitados a nivel físico para poder cumplir nuestra misión, que es la de predicar el Evangelio. Y fíjense que en realidad la Biblia dice bien claro por qué estamos enfermos. Lo cierto es que a día de hoy, quien no está enfermo conoce a alguien que lo está. Y la Biblia tiene respuesta para todas las cosas. Es nuestro manual de instrucciones, es nuestro GPS. Y ahí en Isaías 1, 5 y 6 yo encuentro los dos versículos que dan respuesta a lo que está pasando en estos momentos. Nos dice ahí: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto lo que quiere decir es que a día de hoy la población actual está no solo enferma, sino gravemente enferma. Las personas viven preocupadas de, por ejemplo, los seguros médicos. Todo el mundo quiere tener un seguro médico. Y por supuesto que es válido tenerlo, porque hace falta, por ejemplo, aunque usted viva de una manera saludable, si Dios no lo quiere, tiene un accidente y necesita, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Pero les voy a decir una cosa. Personalmente, vengo de una familia de médicos. Mi hija es médico cirujano y es especialista en ginecología y obstetricia. Mi papá era pediatra, mi mamá era ginecóloga. Yo nunca, en aquellos tiempos que yo no conocía este mensaje, porque mi familia, los únicos cristianos somos mis hijos y yo, además mis papás fallecieron, ellos siempre estaban pendientes pues de todos los temas médicos de lo que se preocupa la medicina convencional, la medicina farmacológica, la medicina medicamentosa. Pero a día de hoy, desde que yo conocí el mensaje de salud hace unos 20 años, yo les puedo decir que yo no tengo ninguna preocupación con respecto a los seguros médicos. Porque yo siempre pienso que si yo hago mi parte,
Dios va a añadir la suya. Y mi parte es vivir respetando lo que Dios ha dicho en cuanto a las leyes naturales para que mi cuerpo pueda estar en la mejor situación posible de salud. Y para que si aún yo me enfermo, porque aún respetando las leyes de salud, viviendo en un país, en un mundo de pecado como en el que vivimos, podemos caer enfermos, pero mi cuerpo siempre va a estar en mejores condiciones de reponerse que si yo no respeto este mensaje. Por eso, de nada vale, insisto, que nosotros oremos por tantos enfermos que hay en nuestros medios, si no conocemos estas verdades, si no practicamos estas verdades, y nuestra obra de evangelización no va a tener los mismos resultados si no echamos mano de la herramienta que el Señor ha dejado para que el Evangelio pueda tener más éxito. Porque por algo a esto se le llama, este mensaje, el brazo derecho del Evangelio. Fíjense que yo soy diestra. Yo para todo, para escribir, para todo, utilizo mi mano derecha sobre todo. Yo no me imagino cómo sería mi vida si Dios no lo quiere, me amputara el brazo derecho. Si estuviera así, por ejemplo, se me complicarían mucho las cosas. Cuando nosotros predicamos un mensaje del Evangelio que no lleva este por delante, pues sencillamente estamos predicando un mensaje que está mutilado. Quiero que entendamos bien una cosa, porque esto puede tender a malinterpretarse. Nuestro mensaje principal es predicar a Cristo, a un Cristo que fue crucificado pero que resucitó para darnos esperanza. Pero este mensaje ayuda para que esa predicación de Cristo y su mensaje principal pueda tener más éxito. Por eso es tan importante que lo llevemos a cabo. Ya sabemos por qué se nos dice en la Biblia que enfermaron o por qué estamos enfermos como raza humana. Y fíjense que si lo vamos a ver desde el punto de vista de la medicina alópata, o sea, de la medicina farmacológica, de la que está allá afuera, de la que lamentablemente ha ocupado el primer lugar, aunque debería ser la alternativa, pero desde ese punto de vista se considera la enfermedad como un problema disfuncional o de alteración de la función de determinados órganos. Por ejemplo, usted tiene problemas de riñón, o sea, usted tiene un problema que necesita medicina, una diálisis, porque su riñón está enfermo, su riñón dejó de funcionar. ¿Pero por qué dejó de funcionar? Es la pregunta que deberíamos hacer. Desde el punto de vista de la revelación, desde el punto de vista de la Biblia, Dios considera la enfermedad como un resultado de la desobediencia en la mayor parte de los casos. Porque si volvemos al ejemplo del riñón, la mayor parte de las personas que tienen problemas de los riñones, miren su dieta, miren lo que comen, miren lo que beben. Y ese problema en el que el riñón se ha quebrado, o el hígado, por ejemplo, que eso es un problemazo, porque son órganos de limpieza del cuerpo, y en el caso del hígado, por ejemplo, en ese realizan montones de funciones metabólicas, se considera el laboratorio del cuerpo, además de ser un órgano de limpieza junto con los riñones. Son depuradores naturales del cuerpo, pues si ellos no funcionan bien, los problemas de salud que las personas tienen son horrorosos. Yo, como vengo de un entorno de familiares doctores, pues he tenido acceso a estar muchas veces en los hospitales. Ese tipo de enfermos sufren muchísimo, porque lo de menos es enfermarse, sino todo lo que uno sufre hasta que te llega la muerte, y no solo tú, sino los que están en tu entorno. Entonces, desde el punto de vista de la medicina oficial, el nefrólogo le dice, bueno, tienes un problema disfuncional, no funciona tu riñón. Pero el Señor nos dice, no, un momento, no funciona tu riñón porque en la mayor parte de los casos ha sido el resultado de no vivir obedeciendo las leyes de salud que yo he dejado. Se ha quebrado, porque al final la enfermedad no es eso. La enfermedad es un cuerpo que está protestando, un cuerpo que te está avisando que sujeto a ese tipo de condiciones sencillamente se quiebra, no puede funcionar. Eso es la enfermedad. Por eso la enfermedad nosotros deberíamos verla en última instancia no como una maldición, sino como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para hacer borrón y cuenta nueva, para entender que nuestro cuerpo no se puede sostener sobre esos fundamentos y que necesitamos cambiar. Hay una cita que está en el libro inspirado, Maranata, el Señor viene, en la que la mensajera del Señor, Elena G. de White, nos dice lo siguiente: nos esperan tiempos peligrosos. Yo les pregunto, a una pausa, ¿nos esperan tiempos peligrosos o ya estamos viviendo tiempos peligrosos? Vale, eso es importante aclarar.
Nos esperan tiempos peligrosos. El mundo entero se encontrará envuelto en perplejidad y aflicción. La familia humana se verá azotada por enfermedades de todas clases y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud producirá grandes sufrimientos y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado. Sencillamente, con conocer estas cosas que hoy estamos haciendo, digamos que poniendo la panorámica general, esto es un tema sumamente profundo, sumamente largo, lo único que estoy haciendo es incitarlos un poquito ustedes mismos a la investigación, pero para que podamos entender por qué estamos como estamos y que esto, si no tomamos conciencia, vamos a ir a peor. Por eso yo les hago aquí una observación, y la observación que hago es la siguiente: con el poderoso y necesario mensaje de salud que nos ha sido dado, nosotros como pueblo cristiano adventista del séptimo día deberíamos ser de los pueblos más saludables del planeta. ¿Es así o no es así? Y fíjense si es así, que yo no sé si ustedes conocen a National Geographic, bueno, tienen televisión, tienen las revistas. Yo desde hace muchos años yo sigo su información, es muy prestigiosa esta revista, también de naturaleza, de investigación, y también sigo su canal de televisión. Pues ellos hicieron una serie, y hay una serie que también está en Netflix a día de hoy, que tiene que ver con las zonas azules del planeta. ¿Quién ha oído hablar de las zonas azules del planeta? Solo 2 personas. Bueno, las zonas azules del planeta están catalogadas como las zonas donde viven los pueblos más longevos. O sea, gente anciana, pero con muchos años, y además gente saludable. Están, por ejemplo, en Cerdeña, Italia, están en Japón, en una zona también de Japón. Hay diferentes zonas. Y una de las zonas, ¿saben ustedes cuál es? Según National Geographic, sabemos que es así, en California, en Loma Linda, donde nació nuestro mensaje adventista. ¿Saben? Yo estuve en California no hace mucho, nunca había ido ahí. Me impactó, o sea, nunca había ido a la Universidad de Loma Linda y al hospital que está allí, y me impactó muchísimo porque en la parte de afuera del hospital hay es una escultura de bronce inmensa. Está una señora en un carruaje con 2 jóvenes, es Elena G. de White, su hijo que la acompañó en ese viaje, y está el hermano que conducía el carruaje. Y en la placa, la inscripción que explica lo que eso significa delante del hospital, dice que eso recoge el momento en el que ella fue ahí a Loma Linda y el Señor le mostró la visión que ella tenía que llevar a cabo o que enseñara al mundo el mensaje de salud. Dice la inscripción dice que ella le dice a su hijo cuando va entrando en esa zona de Loma Linda, ella le dice: yo he estado aquí. Y el hijo le dice: no, madre, tú nunca has estado aquí. Y él le dice: sí, Dios me trajo en sueños. Aquí es donde va a empezar la obra del Ministerio de Salud. Saben, hay una película que se hizo en Australia hace como 3 o 4 años que se llama Dilo al Mundo. ¿No han visto la película? Pueden levantar la mano que solo tú. Esa película deben compartirla aquí un sábado en la tarde, porque es la historia de nuestra iglesia. La hizo la conferencia de Australia, la pueden encontrar en YouTube, está en inglés y en español. Dilo al Mundo. Y ahí se recrea, dura 2 horas y pico la película, no solo de toda la creación de la iglesia, cómo se fue afianzando todas nuestras doctrinas, no solo eso, sino todo el llamado que ella tuvo del Ministerio de Salud. Y fue justamente cuando su esposo le dio lo que como aquí en Estados Unidos conocemos como un stroke, como un derrame cerebral. Y ella cuenta ahí que Dios le mostró que debía atender a su esposo para que saliera adelante, a Jaime White, con remedios sencillos, porque nosotros como pueblo, y eso es un paréntesis que hago, no hemos sido llamados a crear grandes hospitales, ni siquiera que estén en Loma Linda, que es un hospital impresionante. Nosotros hemos sido llamados a crear sanatorios. Amén. Donde se traten a los enfermos de manera diferenciada, con remedios sencillos. Yo acabo de regresar de México
médico, me encanta ir allí, tengo una hija que es médico que vive allá, y he estado en Montemorelos, que es donde está la Universidad Adventista. Ahí en la zona de Montemorelos también está el Hospital Adventista, pero también está un sanatorio. Y hay una gran diferencia entre los métodos de un lugar y otro. También por aquella zona, porque sé que hay muchos mexicanos aquí, pues si algún día tienen un problema de salud, se los recomiendo. En Canoas, que es una localidad que está como a media hora de ahí de Morelos, hay un sanatorio que personalmente yo lo fui a visitar porque conocí de esos doctores que estudiaron en su día, son todos mexicanos, estudiaron en la Universidad Adventista de Montemorelos, pero ellos decidieron decantarse, desmarcarse de la medicina farmacológica, montar ahí un sanatorio para poder tratar a las personas con remedios sencillos. Y allí van gente de todas partes del mundo. Yo tengo muchos amigos a los que he enviado allí y la verdad es que los resultados se ven. Ese es el tipo de medicina que Dios nos mandó a practicar, basada en remedios naturales. Por supuesto que la otra medicina, la farmacológica, tiene su lugar, porque si usted, por ejemplo, llega ahora a un hospital porque le ha dado un ataque cardíaco, no es el momento ahí en la sala de urgencia de empezar a comer ajo que le va a ayudar a dilatarse. No, hay que meterle un chute de adrenalina, algo que haga que su corazón se dispare para poderlo sacar de ese lapso, aunque después usted asuma remedios sencillos. Lo que les quiero decir con esto es que la medicina tiene por supuesto su lugar y tiene un lugar muy importante, pero la mayor parte de las enfermedades que afligen a día de hoy a la humanidad y que están basadas en la desconexión que tienen los seres humanos con estas leyes naturales, se pueden corregir de verdad, de raíz, como el caso de la gastritis, únicamente si deseamos y estamos en disposición de ser obedientes a lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Estas reflexiones son muy importantes porque como iglesia nos pide muchísimo orar por los enfermos, muchísimo, pero tenemos que orar por los enfermos y adiestrar a los enfermos para que dejen de estar enfermos. Amén. Aquí tenemos una recreación de lo que pasó en el año 1863. Recuerden que el tema de hoy es: la iglesia necesita el mensaje de salud. Fíjense lo que pasó, esta es pura historia. El 21 de mayo de 1863 se organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Michigan, aquí en Estados Unidos. Y solo 2 semanas después, el 6 de junio, la hermana White recibió la visión de la Reforma Pro Salud, allí mismo en Michigan. En esa visión se insistió en la dieta como punto principal, pero no el único. Y esto lo he puesto con toda intención. Siempre que vamos a hablar de mensajes de salud, la gente lo que suele pensar es: ahora me van a decir que no coma carne. Y lo reducen al tema de si como o no como carne. Y eso es un gran error. El mensaje de salud es un mensaje amplísimo que abarca todo nuestro estilo de vida, todos nuestros hábitos físicos, porque de nada vale, por ejemplo, no comer carne y comer algo que es muchísimo peor, que es el azúcar. Te vas a enfermar igual, con las mismas enfermedades que tienen las personas que son omnívoras. No se trata solo de dieta. El mensaje de salud incluye el tema de la dieta, pero después vamos a ver un momentito, muy por encima, lo que incluye el mensaje. Pero les adelanto, pero ese no es el único punto. La dieta es solo un punto dentro de todo el mensaje de salud. Y la carne es solo un puntito dentro de la dieta. O sea, no podemos reducir al mensaje de esta manera. Y también incluye el mensaje de salud la manera en la que tratamos las enfermedades cuando lamentablemente estamos enfermos, que ya les comentaba que debe ser principalmente con remedios sencillos. Aquí está el resumen. Libro El Evangelismo, libro inspirado de Elena G. White. Allí se nos resume por qué el mensaje de salud es tan importante para nosotros como cristianos y para la iglesia. Miren lo que dice: la obra de la Reforma Pro Salud es el medio que Dios utiliza con 2 objetivos fundamentales: mejorar el mundo y santificar a su pueblo. Dice en la Biblia, procurar la paz con todo y la santidad sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor, porque la santificación debe ser integral, de espíritu, alma y cuerpo. Y resulta
que esta es la herramienta que Dios ha dado, no solo para mejorar las enfermedades físicas, incluso mentales de las personas que no son de la iglesia, sino también para santificar a su pueblo. Porque es imposible que esa santificación pueda ser completa si yo descuido mi cuerpo, que es según la Biblia, el templo del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo quién es? Pues quien nos convence de todo, de pecado, de justicia y de juicio, quien nos enseña todas las cosas, y resulta que mi cuerpo es su templo. Pues yo tengo que cuidarlo, yo tengo que ejercer una mayordomía responsable sobre este cuerpo que no es mío ni mi espíritu tampoco, sino que es de Dios. Porque somos el templo del Espíritu Santo. La otra cita es similar a esta. Proverbios 26:2. Está clarísimo, lo dice la Biblia. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dicho en otras palabras, en el Ministerio de Curación, este libro inspirado, escrito por Elena G. White, ahí se nos dice: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a vivir. De nada vale que oremos por una persona diabética si esa persona no está dispuesta a dejar de comer mal y a empezar a hacer ejercicio y también a dejar el estrés. Podemos estar orando toda la vida que la diabetes no se le va a mejorar. Por el contrario, si esa persona decide obedecer, pues progresivamente, aunque no se cure del todo, porque hay veces que hemos llegado tan lejos que la curación completa no es posible, pero siempre, siempre, siempre va a salir ganando, porque obedecer a Dios siempre nos trae ganancia. La enfermedad, nos dice Elena G. White, definiendo lo que es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de la violación de las leyes de la salud. Eso es lo que es enfermedad en realidad. Ahora fíjense, les quería comentar algo. Dijimos hace un ratito que las leyes de la salud son muchas y que la alimentación no es la única ley, ni mucho menos. Pero también tenemos que tener claro que la manera en la que nos alimentamos, o sea, la comida, es el factor que más influencia tiene sobre la salud de las personas. No es el único, pero es el que más influencia tiene. Miren, esto lo dijo un señor americano hace algún tiempo. Él dijo lo siguiente: la gente es alimentada por la industria de la comida que no le pone atención a la salud, y es tratada por la industria de la salud que no le pone atención a la comida. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que literalmente estamos fritos. Que si no tomamos conciencia de esto, pues estamos mal. Tenemos que recordar que Satanás es real, que sabe que le queda poco tiempo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, sobre todo los del pueblo de Dios. Y una de las herramientas que él ha utilizado para engañar y enfermar a la humanidad es la comida. A día de hoy nosotros vamos a los mercados convencionales, por ejemplo, como Walmart, como Publix, aunque la verdad que cada vez están ofreciendo más alternativas saludables, y usted ve esos pasillos inmensos de lo que nosotros llamamos comida, pero en realidad es un engaño. Parece comida, huele como comida, tiene textura y color de comida, pero en realidad no es comida. Es comida química. Y es muy fácil comprobarlo. En cualquiera de esos pasillos, coja usted de cualquier estantería, coja un paquete, déle la vuelta y lea los ingredientes. Y va a encontrar dos cosas que tienen nombres larguísimos y que son nombres impronunciables. Yo siempre digo que están como escritos en lenguaje de extraterrestre. No lo entiende nadie. ¿Saben por qué? Porque son puros químicos. Pues nuestras células no fueron hechas para nutrirse de eso no es comida. Y lo más triste es, con todo el respeto se lo voy a decir porque yo no vine a entretenerlo, yo vine a enseñarle lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Lo más triste es, no solo que lo llevamos a casa, sino que lo traemos a la iglesia. Y ahí viene la gran paradoja, la gran contradicción, la gran incongruencia. Porque resulta que siempre estamos haciendo obra misionera porque queremos llevar almas a Cristo y queremos que las personas tengan vida eterna. Pero traemos
personas a nuestras iglesias y le damos de comer la comida que parece comida, huele como comida, pero que no es comida, y que les acorta la vida en esta tierra. Eso es una incongruencia. Yo siempre pienso que Dios nos va a pedir a nosotros mucha cuenta, no solo por lo que nosotros hayamos hecho con nosotros mismos, sino por lo que hayamos hecho con respecto a los demás. Nos va a pedir muchas cuentas de lo que traemos a la casa de Dios, porque como bien dice la frase, esta no es nuestra casa, es la de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar con lupa lo que le vamos a ofrecer a nuestros invitados, a nuestras visitas aquí, porque no podemos ser cómplices del acortamiento de la vida de nadie. Y eso que ven en esa foto y muchísimas cosas más que están en los supermercados, le acortan la vida a las personas. Yo no puedo pretender que esa persona tenga vida eterna mientras le ha costado la vida en esta tierra. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero tener ese cargo de conciencia. Miren, esta diapositiva a mí me encanta porque refleja muy bien lo que estamos hablando. Hay muchas personas que son tercas, aún dentro de nuestro pueblo. En Oseas 4:6 la Biblia dice que nuestro pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pero en realidad, de manera general, el pueblo adventista de séptimo día es un pueblo instruido, pero muy cabezota. Eso es así, no que lo diga yo, por sus frutos los conoceréis. Si no fuese así, no habría tantos enfermos entre nosotros. Hay personas que piensan que, por ejemplo, el mensaje de salud no es importante, que hablar de alimentación para instruir al pueblo de Dios no es importante, cuando ya sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que incluir estos temas en la evangelización, no es importante, pero eso es un error. Y saben que esas personas suelen argumentar para justificar su postura. De todas maneras, de algo me tengo que morir, pero así está la cosa. Miren ahí. El problema no es decir, comeré lo que se me antoje porque de algo tengo que morir. El verdadero problema es que el camino hacia la muerte es muy doloroso. Es muy doloroso. Entonces, cuando yo comprendo esto y voy a ir a comprar comida al supermercado para mí o para la iglesia, yo lo que hago es pensar, ¿esto le va a dar vida a la persona, a mí misma, a mi gente, o le va a cortar la vida y le va a traer sufrimiento? Y cuando nosotros sufrimos así, miren, les pongo el típico ejemplo. Un cumpleaños, donde le estamos celebrando a nuestros hijos que han cumplido un año más de vida. Pero resulta que para celebrar esos cumpleaños, llenamos el cumpleaños y las barriguitas de nuestros pequeños de tartas que mezclan arroz, azúcar refinada, harina refinada, huevos, mantequilla, en esas tartas que son una verdadera bomba para nuestro organismo. Para rematar, le damos entonces refrescos típicos Coca-Cola, que son como aguas residuales, que sirven hasta para limpiar la sangre en el suelo. Yo me pregunto, ¿estamos celebrando el cumpleaños de los niños? ¿Queremos que ellos vivan más o que vivan menos? ¿Y por qué no buscamos mejores alternativas? Porque podemos darle esas mismas tartas hechas con ingredientes saludables. Podemos hacer un buen refresco de cosas que no tengan químicos, que les potencien la vida. Porque entonces, si no, ¿para qué le estamos celebrando el cumpleaños? Cuando esos niños se enferman, no solo sufren los padres, sufre todo el mundo, el niño en primer lugar, pero sufre todo el mundo. Porque el camino hacia la muerte no es fácil, es un camino de sufrimiento. Cuán importantes son estas verdades y cuánto quisiera de verdad que llegara el día que la iglesia, no solo la iglesia adventista, sino la iglesia general, aunque les confieso, yo personalmente he estado, por ejemplo, en Nueva York, en una ocasión fui y estaba invitada allí por una iglesia adventista, pero eran amigos de los pastores de allí, eran amigos unos evangélicos, y ellos supieron que se estaba dando este mensaje. Ellos eran pentecostales y pidieron que yo fuera a la iglesia pentecostal. Tenían una radio también y que hablara por la radio a la comunidad. La señora de ahí, ellos eran dominicanos, la pastora, ellos tienen pastora. Ella me dijo, era una señora así gruesa, obesa. Ella me dijo, que a mí me dio vergüenza, y les voy a confesar lo que ella me dijo. Me dijo, mira, yo me sorprendo del mensaje tan poderoso de salud que tiene la iglesia adventista. Y no puedo
entender cómo ustedes no están predicándole todo esto a toda nuestra comunidad con la cantidad de enfermos que hay dentro de nuestra gente. Ella me pidió que hablara allí por una radio que ellos tienen, que se llama Radio Adonai, que tiene alcance ahí en Nueva York, en Connecticut, en New Jersey. Ella me dijo, este mensaje ustedes deberían estar viviéndolo y enseñándolo, porque hay demasiados enfermos, sobre todo entre los latinos. A mí me dio vergüenza de que ella dijera eso. Me dio vergüenza, eso fue en una iglesia pentecostal. Este mensaje no solo debemos predicarlo en nuestras iglesias, sino salir a enseñárselo a otras iglesias, porque como es además el brazo derecho del Evangelio, te va a abrir y te va a dar acceso incluso a otras denominaciones para que ellos alcancen y abracen hasta la verdad del sábado, porque es el mensaje que abre las puertas para todo esto. Porque cuando tú le das este mensaje a unas personas de otra denominación, incluso a gente atea, y ellos ven una mejoría con 2 o 3 remedios sencillos que tú le estás dando, ahí viene la pregunta siguiente: ¿y dónde aprendiste todo esto? Y ahí da pie para decirlo: aprendí dentro de mi iglesia, porque la iglesia me enseña de la Biblia, pero además enseña tal cosa, tal cosa. Ahí ya llamo: pastor, ¿puede venir a darle un estudio bíblico? Eso quiere decir, a eso se refiere, a que este mensaje sea el brazo derecho del Evangelio. En Juan 5:6, el Señor, o sea Jesús, le hace una pregunta al paralítico de Betesda, que estaba enfermo igual que muchísimas personas a día de hoy. Le pregunta: ¿quieres ser sano? En realidad tú quieres ser sano, porque hay que preguntarles a los enfermos: ¿de verdad te quieres sanar? Y fíjense que esa pregunta de alguna manera tuvo respuesta con este señor que ustedes ven aquí, que no tiene nada que ver con el Evangelio, pero todo está concatenado al final. Hipócrates de Cos se consideraba el padre de la medicina, se considera así, era un médico de la antigua Grecia. ¿Cuántos han oído hablar de Hipócrates? A ver, bueno, un poquito más de personas. Miren, cuando mi hija se graduó de médico cirujano y estudió en la Universidad Adventista de Montemorelos, viajamos allá a la familia a la graduación. Eran 5 días de actividades y en uno de los días era la juramentación como médico. En esa juramentación ellos tienen que jurar el pensamiento, o sea, el juramento de Hipócrates de Cos. Eso fue en la Universidad Adventista de Montemorelos, porque eso todavía se hace a día de hoy. Pues Hipócrates de Cos responde de alguna manera a la pregunta de ¿quieres ser sano? De la siguiente manera. Él dice así: si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto o dispuesta a corregir la causa de su enfermedad. Y añade: si no quieres estar enfermo, aprende a vivir saludablemente. Miren, hay una gran diferencia entre la medicina que está afuera y la medicina de Dios. La medicina de Dios es el higienismo. Hay una cita del Espíritu de Profecía en la que la mensajera del Señor dice que la fisiología, el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería estar en la base de todo proceso educativo. Fisiología es la historia, la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos. No necesitamos este conocimiento a nivel médico-científico, sino a nivel práctico. Y la higiene o higienismo es la verdadera ciencia curativa de Dios. Mientras que la medicina medicamentosa lo que hace, porque eso lo he visto en mi hija, en mis padres que eran médicos, lo que hacen en las facultades de medicina, de ciencias de la salud, es enseñarle a los profesionales a luchar contra la enfermedad. A diferencia del higienismo, que es la medicina de Dios, que lo que enseña es a potenciar la salud. Porque lo que hace es exaltar lo que es bueno. Te dice: mira, tu cuerpo funciona bien si haces esto, esto y esto. No se centra en tratar tanto el mal, sino en potenciar el bien. Y esos son conceptos contrarios. Cuando tú, por ejemplo, tienes una gastritis, vamos al ejemplo de la gastritis, y tú vas al médico, y el médico te da un antiácido para bajar ese nivel de acidez, pues él no está tratando con la medicina de Dios. Pero si tú tienes la bendición de ir con un médico higienista, un médico naturista, y te dice: mira, tu cuerpo está así inflamado, está toda tu mucosa gástrica está inflamada, porque itis, o sea, el sufijo itis quiere decir inflamación, por eso gastritis quiere decir inflamación de toda esa mucosa. Si el médico lo que le dice es: mira, tú estás así, pues porque comes mal, porque bebes mal, porque estás muy estresado.
Y aunque yo te mande temporalmente un antiácido, aunque sea natural y no químico, si tú no cambias la causa, si tú no remueves la causa, vas a morirte con esa situación, no la vas a mejorar nunca. Y esa es la diferencia entre la medicina medicamentosa y el higienismo, que es la verdadera ciencia curativa de Dios, que lo que hace es potenciar la salud, no se centra tanto en luchar contra la enfermedad. Y eso es lo que nosotros deberíamos destacar. Esta cita, que está en el libro Temperancia, es un poquito lo que hablábamos ahorita. Miren lo que dice la cita de Elena G. de White. Cada día estamos disminuyendo nuestra capacidad de glorificar a Dios en circunstancias que requieren toda nuestra fuerza y toda nuestra mente. Como consecuencia de nuestros hábitos nos estamos aferrando cada vez menos a la vida, mientras profesamos ser seguidores de Cristo y que nos estamos preparando para los toques finales de inmortalidad. Y aquí viene el llamado: mis hermanos, mis queridos hermanos, ustedes tienen que hacer una obra que nadie puede hacer por ustedes. Despierten de su letargo y Cristo les dará vida. Modifiquen su manera de vivir, de comer, de beber y de actuar. O sea, tenemos que modificarlo todo, tenemos que morir. No voy a poner más cita, este tema lo tienen desarrollado completo. Hace poco estuve en Massachusetts haciendo una campaña de salud que me invitaron, y este tema completo se enseñó allá, lo tienen. Yo tengo 2 canales de YouTube, Salud a la Carta y Recetas Veganas. Salud a la Carta, y ahí está el tema completo. Por temas de tiempo no lo voy a dar completo aquí, pero todas estas citas están allá. Miren, esta sí, para terminar, la quiero compartir con ustedes, este versículo bíblico que todos conocemos. Éxodo 15:26, es como el Evangelio de la Salud reducido. Pero no vamos a leer en primer lugar, yo soy Jehová tu sanador, que es lo que se suele repetir, sino las condiciones que Dios pone antes de poder cumplir esta promesa. Miren, son 4 condiciones, miren cómo empieza el versículo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Y entonces después que dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Antes de leerle la otra cita, permítame hacerle un paréntesis. Yo soy mucho de investigar, y cuando leí esta promesa en la Biblia, yo pensé, tengo que saber a qué enfermedades de los egipcios se refiere el Señor. Y para mi sorpresa, en una enciclopedia de la historia de la humanidad, encontré que las enfermedades que ellos padecían son las mismas que a día de hoy nos están golpeando, y que tienen tanta relación con el estilo de vida, o mejor dicho, con el mal estilo de vida. Cáncer, problemas respiratorios, problemas de infecciones, problemas óseos, problemas de toda índole. Esas eran las enfermedades a las que el Señor se refería. Y Él está diciendo, si ustedes obedecen la manera de vivir que yo les he dicho, como tienen que vivir, que es respetando las leyes naturales, comer sano, beber sanamente, hacer ejercicio, descansar, ser temperantes, confiar en Dios por sobre todas las cosas, ninguna enfermedad de esas se las enviaré. Pero si les llegara a tocar la enfermedad, van a tener la posibilidad y la oportunidad de reponerse con más facilidad, porque sus estructuras van a estar en mejores condiciones, ya que ustedes han respetado las leyes naturales que yo les puse. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque quiere que nosotros podamos vivir de una mejor manera. Fíjense lo que se nos dice el Ministerio de Curación, y termino con esta cita. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. Tenemos que aprender a vivir en armonía con la naturaleza y con nuestra naturaleza. Tenemos que dedicar tiempo a la instrucción, porque Dios quiere que todos nosotros tengamos vida, que la tengamos en abundancia, y que salgamos allá afuera a hacer luz, a iluminar a esas personas que están padeciendo en las tinieblas por no tener este tipo de conocimiento. Que Dios nos bendiga.